Buenas noches para todos, para la congregación de los santos. Dice su palabra que usted es un justo hecho perfecto, así que tiene a su lado a un perfecto. Tiene que mirarlo así, como un perfecto. Amén. Bueno, esta noche quiero compartir una palabra con ustedes acerca de la oración. Estamos en una reunión de oración y quiero hablarles un poco de eso y sobre todas las cosas hablar de partir desde el lugar en donde nos dejó el apóstol el día domingo. No sé cuántos estuvieron aquí, pero el apóstol hablaba el domingo acerca del cumplimiento de los sueños, acerca de la realización del deseo y el anhelo de cada uno de nuestros corazones, y que muchas veces esos anhelos no se realizaban porque no estábamos suficientemente ordenados o pidiendo como conviene. El libro de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 19, habla de una ley. Usted sabe que Dios es un Dios legal, que nosotros vivimos en la legalidad de Dios, que Dios no es un Dios que se mueve con nosotros por emociones, sino por la verdad en la cual nosotros estamos parados. Así que tenemos que aprender a relacionarnos con la palabra, no haciendo bibliomancia, digo yo, no abriendo la palabra en donde salga, sino encontrar en ella códigos secretos, herramientas, palabras que nos asistan en cada situación por la cual nosotros tengamos que abogar delante de Dios. Entonces, el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 19 y 20, dice lo siguiente: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, diga cualquier cosa, que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el verso 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo quiero hablarles sobre dos cosas puntuales en esta noche y quiero contarles que encuentro en este versículo una ley, y es la ley del acuerdo. ¿Cuántos han oído de la ley del acuerdo? Si no ha oído, hoy se la voy a contar. Dice el verso 19, ahí está la palabra clave en la cual yo quiero pararme esta noche, y dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. Entonces, para entender un poco el contexto de estos dos versos que yo acabo de tocar, el Señor está hablando acerca del perdón. Y yo creo que el perdón es uno de los atributos que Dios tiene más ejercitados, por lo menos conmigo. Él constantemente, Dios está extendiendo gracia y entrando nuevamente en acuerdo con el hombre, ¿no? El hombre se acerca a Dios y Dios vuelve otra vez a decir: está bien, no hay problema, empezamos de nuevo, borrón y cuenta nueva, y aquí no pasó nada entre nosotros y volvemos a reiniciar el plan que tengo contigo en donde lo dejamos. Entonces, el acuerdo es una ley, el acuerdo es un convenio. Para que haya un acuerdo, las dos partes involucradas tienen que estar conformes y las dos partes tienen que recibir el beneficio, ¿sí o no? Si no, no hay acuerdo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, para que yo entre en acuerdo con Dios y para que la oración que yo haga delante de Dios traiga a mi vida las respuestas que yo estoy pidiendo, las cosas que este tipo de cualquier cosa que yo pido, dice, me será hecho por mi Padre que está en los cielos, pero ahí hay una cláusula también, y dice: los que están congregados en mi nombre. Y esto no tiene que ver con orar y terminar la oración en el nombre de Jesús, que siempre hacemos eso, ¿no? En el nombre de Jesús. Como si fuese una especie de varita mágica y ahora se va a hacer la oración efectiva porque dije en el nombre de Jesús. Usted sabe que hablar en el nombre de Jesús tiene que ver con orar conforme al propósito de Jesús en la tierra, conforme al propósito del Padre, propósito que el Padre nos entrega a nosotros a través de Jesús y que nosotros tenemos que aprender a conocer. Para eso tenemos que conocer la ley del acuerdo. Si yo no conozco el propósito que Dios tiene para conmigo dentro de la iglesia y mi función dentro de la iglesia y dentro del cuerpo, nunca voy a poder entrar en acuerdo con Dios porque vamos a estar hablando de cosas diferentes.
Dios va a demandarme a mí o va a darme a mí herramientas que me van a llevar a bendecir la iglesia, mientras que yo voy a estar pidiendo soluciones para mis propios asuntos individuales. Y no es que Dios no vaya a responder tus situaciones individuales, porque Dios es un Dios completo y es un Dios integral, pero lo cierto es que Él tiene una iglesia en mente que edificar. Y la iglesia que Él tiene en mente no es una iglesia basada en satisfacer necesidades, sino en una iglesia que está parada, firme, para frenar puertas, y esas puertas son las puertas del Hades, o sea, las puertas de la oscuridad. Entonces, una iglesia que va a frenar puertas del Hades no es una iglesia que está centrada en buscar respuestas delante de Dios solamente a necesidades personales e individuales, ¿sí? No se enoje conmigo porque va a mejorar. Le voy a dar una expectativa, le voy a dar esperanza. Mire, nosotros todos tenemos sueños en Dios. Y hemos tenido como un parámetro. Cuando yo empecé hace algunos años a escuchar acerca del propósito y de que me hablaban del propósito y en la Biblia me dedicaban: Jehová cumplirá su propósito en ti y todas esas cosas, yo entendía que propósito era algo siempre que estaba como delante, algo que yo tenía que alcanzar, algo a lo que yo tenía que arribar. Sin embargo, pasando los años por la palabra y por los padres que nos van enseñando, yo entiendo que yo salí del propósito. Yo no voy hacia un propósito, ni usted va a un propósito. Nosotros somos el propósito y venimos del propósito para manifestar la idea de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para cumplir mi sueño? Pues yo tengo que volver a mi pasado con Dios, en donde está esa palabra escrita, donde está ese libro que dice el libro de Salmos, en donde todas las cosas están escritas y que no va a faltar ninguna de ellas sin que se cumpla. Entonces, para que yo pueda alcanzar mi sueño, yo tengo que entrar en ese acuerdo con Dios, el acuerdo que me va a llevar a pedir las cosas que Dios quiere que yo pida, las cosas que yo necesito para realizar para cumplir, no mi propósito, sino para cumplir la tarea asignada sobre mí en la tierra. Y mi tarea asignada tiene que ver con bendecir a otro, y la suya también, porque la idea es edificar la iglesia, y el que usted tiene al lado es iglesia, ¿sí? Entonces, hay un poder en el acuerdo. Cuando usted empieza a mirar la Biblia y se da cuenta que viene el Espíritu Santo, dice que estaban los 120, ¿cómo? No me deje solo, por favor. Unidos. Estaban en una misma mente y en un mismo corazón. Ahora, esa idea no sale del hombre, ni sale porque el hombre quiere lograr cosas, entonces dice: yo me voy a poner de acuerdo. El primero en ponerse de acuerdo fue Dios, consigo mismo. El libro de Génesis, en el capítulo 1, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza usted ya lo sabe todo eso. Entonces Dios fue el primero en tener un acuerdo consigo mismo. Dios crea al hombre basado en un acuerdo que Él hace consigo mismo. Se juntan el Padre, el Hijo y el Espíritu y dice: nosotros vamos a hacer a un hombre que nos va a representar. Entonces, cuando usted está en este lugar, usted es representación de Dios en la tierra. Por eso la importancia de que usted entienda esta ley. Ahora, el hombre rompe ese pacto. El hombre, usted sabe, esquiva el propósito, decide entrar en desacuerdo con Dios. Por lo tanto, el hombre es el que rompe esa parte del acuerdo. Pero Dios nunca desistió de ese acuerdo. Nunca desistió Dios de tener buenas intenciones con usted y conmigo y de completar y de culminar al hombre que usted y yo somos. Y además nos deja la tarea de seguir haciendo al hombre. A ver, cuando Dios dice hagamos al hombre, nosotros también estábamos ahí. Hoy no hacemos hombres de carne y hueso, pero hacemos al hombre del espíritu. Entonces, si usted y yo entramos en acuerdo con Dios, es para edificar la iglesia, para hacer al hombre del espíritu. Ahora la pregunta es: ¿cómo sostener un acuerdo en un mundo y en un sistema que ha legalizado todo lo que es desacuerdo? ¿No? Vivimos en un sistema que ha legalizado el desacuerdo. Le doy un ejemplo. Usted tiene a un hombre y a una mujer que llega hasta este altar y hacen un pacto delante de Dios y delante de hombres, prometiéndose fidelidad, amor, respeto, ¿no? Hacen un pacto. Un casamiento es un pacto. Pero resulta que años después, días después, meses después, no sé, entran en un desacuerdo. Ella ya no piensa como él o él no piensa como ella, y en el sistema se divorcian, van y legalizan el desacuerdo. Ese es solamente un ejemplo de una legalización sobre un desacuerdo.
el sistema siempre desacredita lo que Dios llama bueno o los parámetros en los que Dios se quiere mover. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a sostener acuerdos con Dios cuando nuestra mentalidad y nuestra cultura está llena de desacuerdos? Opino diferente, no pienso igual que vos, no me interesa escuchar porque la verdad es que no me voy a poner de acuerdo con esta persona. Yo soy así, no voy a cambiar, yo no tengo pelos en la lengua, lo voy a decir igual. Bueno, ese tipo de personas habría que ponerle aunque sea una peluca en la lengua, ¿no? Para aprender a vivir en acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos para sostener acuerdos con Dios cuando hay tantas opiniones y tantas razones en nuestra mente para no tener este nivel de acuerdo que Dios me pide para que cualquier cosa que yo pida conforme a su propósito se realice? ¿Sabe qué? El desacuerdo anula lo sobrenatural de Dios. Por eso nosotros tenemos acá en la iglesia, en una reunión de oración, tenemos a una persona, voy a decir por allá arriba, que está orando por su hijo. El de al lado está orando por bendecí mi tallercito, bendecí mi casa, saname el dolor de la rodilla. El de más atrás está orando, Señor, bendice la iglesia, bendice a los ministros. Todos estamos orando, todos estamos sintiendo la presencia de Dios. Dios está aquí, pero no pasa nada sobrenatural porque no hay acuerdo. No estamos orando por lo mismo. No hay acuerdo. Yo sé que no es muy entusiasta lo que le digo, pero es liberador y es sanador. Entonces, el desacuerdo lo que hace es quebrantar el pacto. Nosotros somos una iglesia de pacto. Nosotros hemos determinado vivir en pacto con este altar y en pacto con lo que se declara desde este altar por la boca de nuestros padres. Entonces, cuando usted y yo estamos parados o sentados ahí escuchando una palabra y se suelta un desafío como el día domingo, ¿cuántos vinieron el domingo y escucharon el desafío? ¿Cuántos? Lo vamos a tener que volver a repetir, ¿no? Bueno, el día domingo se soltó un desafío acerca de poder bendecir y embellecer esta casa, la plataforma, ¿no? Entonces, perdóneme que le ponga ejemplos tan didácticos, pero son los que más se me ocurren y creo que los que mejor van a explicar lo que quiero decirle. Si usted en su corazón está diciendo, está bien, me voy a anotar, pero la verdad es que podríamos ocupar ese dinero para otra cosa, no es prioridad, eso es desacuerdo. Por lo tanto, usted está rompiendo pacto. A ese nivel de algo tan pequeño, esos son lo que la Biblia llama como las zorras pequeñas. Las cosas que van minando tu integridad para con una casa. Las cosas que van arruinando tu integridad para con tus padres del alma. Las cosas que van arruinando tu integridad a la hora de relacionarte aún con la palabra. Porque como usted piensa en su corazón, es como actúa con la gente y como actúa también con Dios. Si usted entiende que esta es su casa y que usted recibe palabra de Dios desde este lugar y usted va a ser dimensionado, lo mínimo que tenemos que es estar de acuerdo. Es entender que hay un beneficio recíproco entre usted y entre la casa entre usted y el Padre del alma y entre usted y Dios, por causa de sostener los pactos y el acuerdo en lo íntimo del corazón. Esto no tiene que ver con que usted esté de acuerdo desde afuera. Usted puede decir que sí, yo puedo decir que sí, pero adentro del corazón es donde está la verdadera realidad de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que Dios quiere realmente quebrantar. Dios no está en búsqueda de culpables. Yo no quiero que usted se sienta culpable esta noche con lo que le digo, pero realmente tengo una inquietud muy fuerte en mi corazón acerca de esto, porque yo quiero cumplir mi sueño y yo quiero ser una persona que bendiga la tierra y quiero ser una persona que edifique la iglesia y yo sé que usted también, por eso está aquí esta noche. Entonces, para ser efectivos, uno tiene que empezar a trabajar en lo pequeño, tiene que empezar a trabajar en los detalles, ser detallista en lo que compete a nuestra vida para con Dios. Tenemos reuniones maravillosas, pero no estamos experimentando todo lo que tendríamos que experimentar como iglesia del Señor. Y la razón no es porque Dios esté ausente, Dios está presente, totalmente presente, porque vimos que donde estamos de acuerdo, Él está, y estamos de acuerdo con estar aquí, estamos de acuerdo con buscar su rostro, pero a veces en nuestro corazón hay desacuerdo con ciertos detalles, y esos detalles son los que marcan la gran diferencia de que no nos permiten irnos de este lugar realmente viendo lo sobrenatural de Dios. Y yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. ¿Usted? Yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. Entonces, desacuerdo viene por tener una prioridad diferente. El Señor, le dije, no está en búsqueda de culpables. El Padre está en busca de gente responsable.
Es diferente sentirte culpable a sentirte responsable. La culpa te limita, pero la responsabilidad también rompe el ciclo del desacuerdo. Usted sabe que el desacuerdo es casi contagioso, es como la gripe. Uno tiene desacuerdo, en la casa empieza uno y terminan todos. Hasta que no se cierra el ciclo, no se rompe. Y lo que rompe desacuerdo es eso, es entender que el padre no busca culpables, sino que busca responsables. Usted me puede decir, bueno, yo vengo de una familia separada, mi papá se separó, nací, estuve solo. Y es verdad, no es tu culpa, ni es la culpa de nadie. Pero si usted hoy se levanta como un responsable, de decir, bueno, la historia de mi vida hasta ahora fue así, pero yo me voy a levantar a transformarla porque me pongo de acuerdo con Dios, usted está rompiendo un ciclo. Si usted viene de una familia de pobreza o viene de ciclos de pobreza o de enfermedad o de tristeza o de agonía o de lo que sea, y usted hoy se levanta como un responsable, va a ponerle un punto final a ese ciclo. Mire, si Dios buscara culpables, no hubiera enviado a Cristo, no hubiese enviado a Jesús. El Padre sostiene el pacto del acuerdo. Entonces dice, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte y todo lo que de mi parte sea necesario para volver a entrar en acuerdo contigo y para que por fin nos fusionemos y hagamos lo que tenemos que hacer en la tierra. O sea, que no es poco. No es poco, es mucho lo que hay que hacer. Pero Dios necesita gente con una mente rendida, con un corazón que esté en acuerdo con Él. Se la voy a repetir tantas veces la palabra que la llegue a soñar. Entonces, ¿por qué también a veces se rompe el acuerdo? Porque lo que es urgente para mí no siempre es lo primero. Lo que es urgente para mí no siempre es lo primero para Dios. Y puede sonar ofensivo que yo le diga esta noche que su problema no es lo más importante para Dios, ni que es lo primero para Dios. Sé que es ofensivo, se lo puedo decir en cualquier idioma y es feo, ¿no? Es feo también decir, bueno, mi problema no es lo más importante para Dios. Lo importante para Dios, ¿qué es? ¿Cómo oró Jesús? Mire, el problema es cuando lo urgente mío, mi problema personal, ocupa el primer lugar. A tal punto que yo me olvido de que estoy en este lugar para adorarle a Él, para bendecirlo a Él, y que Él es la fuente de todas mis soluciones, que Él es la fuente de la sabiduría inagotable, que tiene todos los recursos para bendecirme y para ayudarme, pero que Él, en este momento, cuando nosotros estamos reunidos aquí como congregación de los santos, dice que la iglesia es lo más terrible, lo más poderoso de la tierra se conmovía cuando hombres llenos del Espíritu llegaban a un lugar y decía, estos que trastornan el mundo también han venido acá. Pero resulta que de mí nadie habla así. De mí nadie está diciendo, wow, cuando llega Mariela se trastorna todo. O sea, se cambia todo. Puedo llegar a trastornar en algunas cosas, pero no en el sentido que yo quiero. Entonces, Jesús nunca priorizó la necesidad de la gente. Cuando Jesús anduvo por la tierra, pasó por al lado de la mujer que tenía flujo de sangre y si ella no empuja, no pelea, no es sana. Cuando Jesús viene una mujer con su hija a punto de morir y le dice, necesito un milagro para mi hija, y Jesús le dice, el pan es para los hijos, no te lo voy a dar. ¿Es ofensivo o no es ofensivo? Y es doloroso, ¿no? Fea la actitud de Jesús. Feíto lo que hizo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la intención de Jesús era establecer un reino. Él lo trajo a usted y a mí porque somos lo más peligroso de la tierra. Y lo más peligroso de la tierra se tiene que convertir también en lo más efectivo de la tierra. Y mientras usted y yo estamos distraídos en nuestros pequeños asuntos, que no son pequeños, pequeños cuando uno entiende la dimensión a la cual Dios nos quiere llevar y la dimensión de lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Él depositó todo el poder que resucitó a Jesús de los muertos, lo encapsuló adentro de su cuerpito. 1,59 para mí, 1,90 para otro, pero está encapsulado en usted y en mí. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos. Entonces, ¿sabe qué? Yo entiendo que lo que el Señor nos dice, el reino debe ir primero. Yo estoy ocupado de tu problema siempre y cuando vos te ocupes de mi problema. O sea, usted pensó que Dios también tiene un problema y que el problema de Dios es que si usted y yo no reaccionamos, Él no tiene cómo darse a conocer. Aunque dice que si usted y yo no hablamos, las piedras lo van a hacer. Pero qué vergüenza, ¿no? Uf, qué vergüenza que Dios tenga que usar en ocasiones un burro porque el profeta no reaccionó.
Entonces Dios está demandándonos eso, de que usted y yo reaccionemos y que entremos de verdad en un acuerdo. Estamos en desacuerdo cuando estoy peleada con la persona con la que vivo, con la persona que trabajo. Eso no me permite a mí funcionar como alguien que va a transmitir vida y que va a transmitir verdad. Entonces son pequeñas cosas, ejemplos domésticos los que le doy, pero que frenan de una manera importante la velocidad a la cual Dios se quiere mover. El apóstol hablaba el domingo de la velocidad del espíritu, de hombres que van a cumplir sueños, de hombres que se ven corriendo en naciones, de hombres que van a transgredir leyes naturales con tal de implantar la verdad de Dios. Pero todo eso se logra siendo valiente y también siendo tajante con uno mismo. Nadie va a venir a examinar tu corazón y decir, bueno, tal y tal y tal cosa está mal. Eso es algo que usted tiene que hacer a la luz del Espíritu para ser responsable y no sentirse culpable. Cuando una persona te marca el problema, uno se siente culpable. Pero cuando usted oye la voz del Espíritu, uno se siente responsable y puede reaccionar y puede modificar todo lo que sea necesario para poder ser una persona que evidencie la gloria de Dios en la tierra. ¿Sí? ¿Sigo o me...? Bueno, va a mejorar, no se hagan problema. Mire, si yo decido contarle todas estas cosas que yo sé que usted las sabe, es porque nosotros estamos en una reunión de oración. Estamos en una reunión en donde las cosas más terribles tienen que suceder, en donde literalmente lo sobrenatural de Dios se tiene que ver. Y para mí lo sobrenatural no es que el que vino así salga derecho. Eso es una acción secundaria, que está buenísimo que suceda, pero lo sobrenatural es que en esta noche usted pueda conectarse con el hombre del Espíritu. Mire, volvamos al principio. Cuando Jesús oró en Mateo 6, lo voy a buscar, Mateo 6, en el versículo 7, mire cómo oró Jesús. ¿Usted piensa que a Jesús no le tocaba el corazón las personas que lo rodeaban? Si él dice que tenía compasión por la gente. Sin embargo, él no se detenía ante esas cosas. Porque Jesús tenía en mente otra cosa. Él tenía en mente frenar las puertas del Hades, levantar una iglesia que iba a evidenciar el reino, manifestar la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús empieza a orar, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 7, voy a leer desde el 7 al 10. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Qué sabe Dios? Que tengo necesidad. Entonces, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10. Venga, ¿qué es lo que tiene que venir? ¿Qué es lo que Jesús pide que venga? Dígamelo más fuerte, convénzame. Su reino. Hágase, ¿qué? Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando usted está diciendo, está orando de acuerdo a cómo oró Dios, está diciendo, venga tu reino, usted está diciéndole al Señor que usted va a orar de acuerdo a como Él quiere, que usted está entendiendo que usted es parte de una iglesia apostólica, parte de un hombre que maneja una estatura en el espíritu y que usted sabe que Dios sabe que usted tiene necesidad. Usted sabe que Él sabe que usted tiene necesidad. Entonces, ¿para qué ser reiterativo con Dios con respecto a necesidades cuando Él está llevándonos a un estándar diferente de oración? Él nos está pidiendo que oremos por el reino, que busquemos el reino, que pidamos su voluntad, así en el cielo como en la tierra. La tierra nunca está desligada del cielo, ni el cielo está desligado de la tierra. Por eso cuando usted recibe una palabra, no le es desconocido, porque usted no es desconocido en el cielo. Entonces el cielo no puede ser desconocido para nosotros aquí en la tierra. ¿Me sigue? ¿Me doy a entender? Entonces, para que yo pueda evidenciar este tipo de oración, que haga que el reino venga a la tierra, que la voluntad de Dios se establezca en medio de mi vida y en medio de todo mi entorno, y como consecuencia de establecer el reino vengan añadiduras a mi casa, yo tengo que producir cambios.
Y el primer cambio que tengo que producir es salir de una mentalidad esclavizada a una mentalidad de reino. Y usted mira, yo no soy esclavo, yo soy libre. ¿Sí o no? ¿Es libre? Usted puede ser libre y no vivir como un... Puede ser liberado y no vivir como un libre. ¿Sí o no? Usted ha sido libre por su sangre, pero seguimos esclavos de desacuerdo, por ejemplo. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que hay 3 cosas que tengo que empezar a hacer crecer en mi vida para poder llegar a ese nivel de acuerdo que va a hacer descender el reino y que ya no voy a necesitar estar pidiendo por ninguna añadidura porque el Padre la va a traer a mi vida. Cuando usted y yo empecemos a orar así, cosas que ni siquiera pedimos van a venir. Van a venir cosas sobre tu familia que no pediste, cosas sobre tu trabajo que no pediste, cosas sobre tus emociones que no pediste. Por causa de estar ocupado en el reino, añadiduras vendrán. Entonces, el primer nivel que yo tengo que entender es que yo me tengo que relacionar con Dios como mi Señor. ¿Sí? Como mi Señor. Entonces, este es el primer nivel de relación. Mateo capítulo 5, verso 38 al 46. Jesús comienza a pedirles una serie de cosas a sus discípulos que yo estoy segura que ellos no iban a poder hacer. Si yo hubiese estado ahí, en ese momento le digo, no, Jesús, nos estás pidiendo algo que no podemos hacer. Mateo 5, 38 al 46. Preste atención. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Verso 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 43, ¿ya lo leí? Va muy rápido. Va muy rápido. Bueno. Mire todo lo que Jesús les está pidiendo. Si uno lo lee rapidito, es una lista interesante, ¿no? Vamos de nuevo. Vamos al 38. Muy bien, están atentos por acá adelante. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, no seas vengativo, te está diciendo Dios. No seas rencoroso. 39. Dice, yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Usted conoce a alguien malo? Sí, dice el apóstol, sí. ¿Y lo resiste? No sea malo. Eso no lo voy a decir. Dice, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dale en la otra. No. Yo le doy la otra. Dale a la otra, vuélvele también la otra. Esos son mis actos inconscientes. Dice 40. Enlazada en los dichos de mi boca, como dice. Dice, el que quiere ponerte a pleito, yo lo demando, ¿no? El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué problema te hace? Déjale la capa. El otro. Dice, cualquiera que te obligue a llevar la carga a 1 milla, ve con él 2. Y le voy a hablar de la ley de la primera milla. Ahora, ¿usted piensa que los discípulos podían cumplir eso? ¿Usted lo ve a Pedrito dejándose pegar y poniendo la otra mejilla? ¿Usted lo ve? Yo, la verdad, en Hollywood nomás me lo puedo imaginar. Eso era algo que, lo que Jesús les estaba pidiendo era algo, una locura, era algo que ellos no podían hacer. Porque esas son características que solamente puede tener una persona muerta. Muerta a la vida natural y renacida al espíritu. ¿Sí o no? O me va a decir que a usted perdona, sí. No, sí.
perdono rapidísimo. No sabe lo rápido que perdono. No viene la idea, uno dice perdono, y la idea, pum, 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 te golpea, ¿no? No es fácil perdonar, no es una cosa, como decía mi abuela, soplemos y hagamos botella. Es difícil desde una mente natural. Desde lo natural, un hombre natural jamás podría cumplir con todas esas cosas. Y ellos todavía no eran nacidos de nuevo, todavía Jesús no había metido al Espíritu en ellos, todavía no había la capacitación del Espíritu, no habían sido enseñados por el Espíritu. Solamente podemos hacer eso cuando somos enseñados por el Espíritu, cuando nos morimos realmente como Dios manda, muerto, bien muerto, 2 veces muerto, digo, en el altar y en las aguas del bautismo, requete muerto, a lo natural, recién ahí podemos tener actitudes como esas. Así que lo que Jesús les estaba pidiendo a ellos era literalmente una locura. En cambio dice acá que aparece la ley de la primera milla. Había una ley en Roma que dice que si un soldado romano venía en el camino y se encontraba con una persona común y corriente, el soldado podía darle la carga. O sea, todo el equipaje del soldado, con todo lo que eso implicaba, la persona estaba obligada, no era opcional, era una obligación llevarle la carga. Entonces, si usted se encuentra con alguien que tiene ese tipo de autoridad y te dice, me va a tener que llevar una milla esta carga, y usted se la lleva, usted está siendo siervo de esa persona y esa persona está siendo señor sobre usted, ¿sí o no? Pero mire lo que destraba Jesús acá. ¿Cuántas cosas te mantienen como siervo? Y no es malo ser siervo, no es malo. De hecho, Jesús dice que nosotros tenemos que ser siervos. Pero hay un tipo de siervo que es el que te lleva, el que está destinado a llevar carga. Hay personas que todo el tiempo están llevando carga. Usted lo ve, ¿cómo está? Y cargado. ¿Está contento? Y cargado. ¿Y cómo está? Y triste. ¿O no me va a decir que no hay gente triste en la iglesia? Lo hago pasar a Seba, que cante y todos los cultos tienen que estar. Póngale gana a la cosa. Que levante la mano, que cante, que aplauda. Eso es porque hay gente que está triste. Y no es malo estar triste hasta que usted lo detecta y lo puede modificar. Entonces, el Señor acá nos está dando una clave. Dice que hay cosas que te hacen, que te cargan, que te hacen ser siervo y que hay algo que se está enseñoreando de ti, pero que si uno descubre la manera de romper ese ciclo, usted realmente va a ser libre. Es decir, usted tiene un problema, usted lleva la carga 1 milla, pero cuando usted hace la 2ª milla con una voluntad rendida a la de Dios, lo que era tu Señor se transforma en tu esclavo y ahora usted es Señor del que lo hizo esclavo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando usted lleva la 2ª milla, usted deja de ser siervo de lo que lo esclaviza y comienza a ser Señor. ¿Qué le quiero decir con todo esto? ¿Por qué empecé a decirle que Dios tiene que ser su Señor? Porque a veces no tenemos esa voluntad rendida. Hacemos lo que es políticamente correcto y con eso nos conformamos. Pero Dios está demandando una iglesia que no solamente es buena y que es competitiva, sino que es altamente efectiva. Entiende lo que tiene que hacer y se adelanta a los tiempos. Cuando usted decide llevar la milla extra, usted está diciéndole a Dios, yo tengo una voluntad absolutamente rendida, Señor. Me cuesta, me pesa la carga, pero yo la voy a llevar porque esto que a mí me limita, mañana me va a hacer fuerte. Y la iglesia que Dios quiere es una iglesia fuerte, una iglesia que no se detiene, que no va a acobardarse frente a ninguna amenaza, que no va a frenar la voluntad del Padre y no va a retroceder cuando se abra la puerta del Hades, cuando una puerta de oscuridad se abra delante tuyo. Usted va a tener la fuerza y la capacidad porque sus lomos han estado ejercitados en llevar una carga más. Entonces Dios está demandando de usted y de mí que nosotros seamos no gente que se siente culpable porque no hace todo bien, sino gente que se haga responsable y rompa ciclos de tristeza, ciclos de pobreza, ciclos de divorcio, ciclos y ciclos y ciclos que tienen a la iglesia sumida en un nivel que no le permite a Dios entrar en acuerdo y que la iglesia pueda experimentar lo sobrenatural de Dios. Entonces estamos en una noche para orar de acuerdo a la voluntad de Dios.
¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dijo Dios de mí? Eso es lo único importante y lo único en lo que usted se tiene que concentrar. No importa si te golpearon en una mejilla, no importa si la pusiste 1, 2 o 3 veces. No importa si tuviste que ir al altar a perdonar 1 y 10,000 veces. Lo importante es que usted esté decidido esta noche a enterarse de lo que Dios quiere hacer, pelear por lo que Dios quiere hacer, sentirse parte del plan. Jesús le dijo, yo no voy a escatimar mi posición de Dios, yo no voy a negar a mi hijo. Y el hijo sabe que dijo, bueno, yo tampoco me voy a resistir, yo voy a ir, ellos son los culpables, pero yo me hago responsable. Esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener para cumplir sueños. Y no es fácil, pero ¿sabe qué es? Es lo que te hace feliz, en definitiva. Si no, pregúntele a un hombre o a una mujer de Dios que ha pagado precios por adquirir sabiduría para ser de bendición para otros, si le fue fácil, pero si eso no lo ha hecho feliz. Al bebé o al niño se le va revelando que ese hombre es su padre a medida que va pasando el tiempo, ¿o no? Te va diciendo papá, o sea, yo lo he visto en mi casa, decime papá, papá, ¿eh? Le hace repetir papá, 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 todos peleándonos para que diga el nombre nuestro. Sin embargo, el hijo tiene que crecer en niveles de revelación acerca del padre. Y pasa lo mismo con el padre del alma. Paternidad del alma se entiende por revelación y paternidad con tu Padre del cielo también se entiende por revelación. Porque son cosas del espíritu que no se pueden explicar desde lo natural. Usted le puede decir, usted es mi papá, es mi papá, es mi papá, es mi papá. Pero usted va a ir creciendo en niveles de relación con el Padre y en niveles de revelación de lo que el Padre vio y entendió acerca de usted. ¿Quedó muy trabado? No, sí. No, sí. Mire, así como en lo natural es en lo espiritual. Si usted y yo no tuviésemos un padre que recibió revelación antes que nosotros de que era nuestro padre, ninguno estaríamos aquí. No hubiesen tenido la paciencia para trabajar con nosotros. No tendrían que tener todavía la paciencia porque le queda una milla más. No. Me estoy escondiendo detrás de la palabra. Les queda una milla más conmigo. Entonces, cuando usted tiene que saber que Dios es su papá y que aparte de ser tu Señor, Él es tu papá. Y que como Él es tu papá, tiene todo provisto para usted y para mí. Esa es una verdad que nosotros en teoría la sabemos, no le estoy diciendo nada nuevo. Pero a la hora de orar y a la hora de hablar con Él, estamos dame, ¿no? Como niños caprichosos y hacemos guerra porque Él no te da lo que estás pidiendo. Ni para mí. Entonces, ¿sabe qué significa perfectamente la paternidad? Nunca no con el padre. Se quedó en la casa, nunca se fue, estaba siempre bien peinado, siempre en el primer baño. Nunca disfrutó de nada del padre. No disfrutó de la risa del paso del padre con el padre. No disfrutó de nada. Y tiene al menor que le pidió todo y se fue y se lo malgastó. Ninguno de los dos pudo conocer ni puede revelarnos a nosotros el corazón de un padre. Pero ahí está el tercer hijo. Hay un tercer hijo del cual nunca hablamos y está en esa parábola. Y es el hijo que narra la historia, el que sí conoce el corazón del Padre. Ese es Cristo. Cristo en usted y en mí es el que nos va a revelar el corazón del Padre. Y el que nos va a enseñar a pedir como conviene y el que nos va a enseñar a tener ese mismo sentir que hubo en su corazón para que tu corazón, mi corazón estén alineados al del Padre y podamos orar como conviene, hacer descender su reino a la tierra, manifestar el cielo en la tierra, que usted sea un pedazo de cielo en la tierra. ¿Cuántas veces le han dicho mi cielo? Parece que pocas, ¿eh? Cielo nublado. Mire, y otro aspecto al cual usted tiene que relacionarse con Dios, aparte de su Señor, su papá, es que Él es rey. Y Él es absolutamente rey sobre todas las cosas. No es rey parcial, no es rey a veces ni rey cuando yo quiero, es siempre. Es en todo o en nada. Así de radical es Dios.
Cuando Él decidió salvarnos, no lo mandó al plan de salvación en parte, lo mandó entero. Cuando Él decidió relacionarse contigo y conmigo, nos envió una salvación que es entera, es integral, es completa. Entonces, yo quiero que en esta noche usted se relacione de esa manera con Dios. Que usted sepa que en este tiempo de oración tiene que tener una voluntad rendida, sometida a la voluntad del Padre, como leímos el domingo en el libro de Filipenses en el capítulo 2. Una voluntad rendida. No sé si lo pueden poner, Filipenses capítulo 2. Dice, completad mi gozo, dice el Señor, sintiendo lo mismo. O sea, háganme felices. ¿Me quieren hacer felices? ¿Quién quiere hacer feliz a Dios? Sí, ¿no? Si usted hace feliz a una persona y la persona está agradecida y contenta y está siempre de a buenas, ¿cómo no vas a querer hacer feliz a Dios? Dice, completen mi gozo. ¿Cómo hago feliz a Dios? Pues sintiendo lo mismo que Él. Capítulo 2, 2:5. Sabe que Esther conoció al Señor como rey. El libro de Esther es una figura, ¿no? De eso. Dice, unos versos más arriba, ¿me lo puedes poner, por favor? Uno más. El 3. Dice, uno más, el 2. Desde el principio, así, lo hacemos corta. Ahí está. Dice, completad mi gozo. O sea, háganme plenamente feliz, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean uno, tengan una misma mente, sientan una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Usted cree que Jesús está repitiendo la historia acá? Diciéndonos algo que tampoco vamos a poder cumplir. Yo creo que no, yo creo que ahora sí podemos. Tenemos a su Espíritu. Verso 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia a ese extremo se aprende. Hay una obediencia parcial y hay una obediencia extrema. Y la obediencia extrema a usted lo va a llevar a tener como Jesús. Si usted sigue leyendo más abajo después, dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Nombre ante el que se dobla toda rodilla. ¿A quién no le gusta tener un nombre, un buen nombre, una buena reputación? Pero tu mejor reputación en la tierra es que en ti sea vista la gloria de Dios. Y que en mí sea vista la gloria de Dios. Y que seamos respuesta de Dios para la tierra. Amén. Vamos a orar. Teniendo en cuenta estas premisas, de que usted tiene que tener una voluntad sometida a la voluntad de Dios, que tiene que conocer a Dios como su Señor, que si Dios te pide que hagas una milla más, un poco más de esfuerzo del que estás haciendo, eso va a traer gloria de Dios a tu vida, que recuerdes que Él es tu papá, que recuerdes que Él es tu rey y que recuerdes que tu oración primaria tiene que ser que venga su reino. Amén.